Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Tarot de Alicia, muchísimas gracias por estar ahí, os doy mi más calurosa bienvenida de nuevo. Hoy vamos a ver a los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, en ese orden. Pero no preocuparos porque ya sabéis que siempre os dejo el nombre aquí en un ladito y si no tenéis el minuto en la cajita de descripción. Ya sabéis que son tiradas generales, que no va a resonar con todos. Así que quedaros con lo que resuene con vosotros, lo que no dejadlo ir. Y vamos a ver, vamos a empezar con Aries. Y Aries, vamos a ver qué mensaje tiene el tarot para vosotros a día de hoy. ¿Qué tiene que deciros? ¿Qué mensaje importante? ¿Qué debéis tener en cuenta a día de hoy? Que estamos aquí estamos. No sé ni la fecha en la que estamos. Madre mía. Vale, a 21 de septiembre. A ver, ¿qué tiene el tarot para deciros a día de hoy, a esta fecha? Y vamos a hacer la cruz de la verdad para Aries. Concentraros bien, pensad bien vuestra pregunta. Vamos a ver una carta para el presente, para los signos de Aries, en Sol, Luna, Ascendente y Venus. Empezamos con el Emperador. Wow. 7 de copas. Una carta para las energías positivas. Muy bien. Han salido dos, el loco y el mundo. Una carta para el desafío de Aries a día de hoy, que me sale el 10 de copas. Y una carta para el resultado final o futuro reciente. Vamos a ver. Para Aries. Aquí la tenemos. 4 de pentáculos. Y en la base de la baraja el 4 de bastos. A ver. Aries, vuestra primera carta es el emperador. Y el emperador me está hablando de ese orden, de esta estructura, de disciplina. Y además está asociado al signo de Aries, concretamente a tu signo. O sea, empezamos contigo sí o sí. Y representa las bases de firmes, de la necesidad de sentar unas bases, de una toma de decisiones, de madurez y no dejarse llevar por la impulsividad. Es un momento de asumir responsabilidades para Aries. También está asociado, para los que os intereséis, al chakra raíz, al muladhara, que significa seguridad, estabilidad, supervivencia, la pertenencia a la tierra. Aquí esta carta pide afianzarse a lo material y a lo concreto. Indica, por supuesto, una lección evolutiva, aprender a manifestar en lo real, a encarnar ideas, a sostener lo que se crea. Es una evolución a través de la disciplina. En vuestras energías más ocultas, en vuestro más yo oculto, aquí hay unas ilusiones, unas fantasías, pero también en ese exceso de opciones está la confusión de no ver con claridad. Bajo tu superficie, Aries, puedes estar dispersando la energía en sueños poco realistas, que no tienen nada que ver contigo, con tu signo, o porque te estás distrayendo de lo que realmente importa. Está asociado también a Venus, que es una energía de deseos intensos. Es energía de los espejismos mentales muy emocionales. Y está Aries en pleno aprendizaje de discernir entre lo que es la realidad y la ilusión. Esto es pura percepción. Mira, pero en las energías positivas tenemos el mundo y el loco.
El mundo es la culminación de los ciclos, de los logros de la integración, la realización plena. Representa la apertura a lo universal. Está asociado el mundo al chakra de la corona, que es la conexión espiritual, la unidad, la trascendencia. Y te están haciendo aquí en las energías más positivas es la apertura de conciencia. Pero tienes el loco con un nuevo comienzo, un salto de fe a lo inesperado, asociado al chakra del corazón, lo que se asocia a la libertad espiritual, a la energía, a confiar en el flujo de la vida, al amor, a la conexión con los demás, al saltar al vacío con confianza en el proceso y a no aferrarse al control. Lo positivo está en que Aries, tienes unas energías aquí de cierre y apertura a la vez. Y puedes empezar un ciclo con plena libertad. En el desafío tienes el 10 de copas, que es el reto a la realización emocional, a la vida familiar, a la armonía, a la idea de esa felicidad perfecta. Puede haber aquí unas expectativas demasiado altas o unas dificultades para armonizar los vínculos afectivos. Está muy asociado esta tirada a las decisiones amorosas, al sentimental, a las decisiones, a la unión familiar. Estás buscando lo que es la felicidad externa y perfecta. Y a la vez estás aprendiendo, Aries. Pero el resultado final que tienes aquí, este 4 de pentáculos que me está hablando de ese apego, de esa necesidad de control, pero también de un miedo a soltar lo material o incluso en este caso lo emocional. Puede ser un tiempo de estabilidad, pero también puede ser un estancamiento si, Aries, no fluyes con lo que te está viniendo. Está asociado a Capricornio. No sé cómo te sonará. El 10 de copas está asociado a Piscis. No sé cómo te suena esto. Pero vamos al mensaje en general. Y es que, Aries, estás en un momento de sostener y de estructurar. Y debes tener cuidado de no quedarte atrapado en esas ilusiones. Lo más positivo que viene, como hemos visto, es la culminación de un nuevo ciclo con el mundo y con el loco, lo cual indica una gran oportunidad de expansión y de renovación de ciclo. El reto está en comprender que la felicidad no depende de esos ideales inalcanzables. Y te están pidiendo que no te apegues demasiado a lo material y que aprendas a fluir con confianza. La lección general para Aries es pasar de controlar y buscar esa seguridad externa a abrirse a la confianza, al desapego y a la expansión de la conciencia. Eso es lo que tengo para ti, Aries. Estás ahí pensando, y esto es una tirada totalmente emocional, ya te digo. Estás aquí tomando decisiones, quizás tengas más de una persona ahí que no sabes si una, si otra, si esta, si cuál de ellas es. A lo mejor estás ahí tomando esa decisión entre más de una persona. Muchos de vosotros o bien estáis eligiendo una persona o bien ya tenéis esa persona y no tenéis
muy claro cómo proceder con ella, pero te están diciendo que te dejes llevar. Suelta un poco. Para otros es la decisión también de buscar otro trabajo, porque aquí me están hablando también de economía. Y a lo mejor muchos de vosotros, Aries, estáis ya en vistas a otro trabajo y no sabéis cómo va a ir. Quizás muchos de vosotros os vais a saltar a la torera todo lo que os digan. Vais a soltar esa rigidez y vais a dejar fluir. Y vais a aventuraros en una nueva aventura. Ya sea emocional para algunos, ya sea laboral para otros, pero que os va a traer buena expectativa. Está muy bien aspectada esta tirada, siempre y cuando Aries suelte un poco y se deje llevar. Y aquí hay un nuevo comienzo muy marcado, porque te vas a aventurar, vas a salir a la aventura. Y esa aventura te va a traer la estabilidad que tú necesitas siempre y cuando aprendas a soltar un poco, a no ser tan rígido, tan rígida. Eso es lo que tengo para vosotros, Aries. Espero haberos ayudado, que os haya resonado. Os leo en comentarios. Ya sabéis, como siempre, gracias por estar ahí. Hasta pronto. Leo, vamos contigo. A ver qué mensaje hay para el día de hoy para el signo de Leo. ¿Qué mensaje tienen las cartas? ¿Qué advertencia? ¿Qué tienen que deciros para el signo de Leo? Leo, ya sabes que son tiradas generales, que no va a resonar con todos, así que quedaros con lo que resuene con vosotros, lo que no, dejadlo ir. Un momento que se va a poner mi perra a ladrar. Ay. Y no quiero que me interrumpa el vídeo. A ver. Leo, concentraros bien en la pregunta. Vamos a hacer con la cruz de la verdad. Voy a parar un momento el vídeo porque hay unas vecinas liándola. Bien, ya parece que se han calmado las vecinas. Las vecinas ladradoras. Leo, vamos contigo. ¿Qué hay para Leo a día de hoy, 21 de septiembre de 2025? Para Leo en Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Qué mensaje tienen para vosotros con la cruz de la verdad? Vamos allá, una carta para el presente. Una carta para el presente de Leo. Vamos allá, una carta para el presente de Leo. Una carta para los sentimientos internos de Leo. ¿Qué tiene Leo en su más fuero interno? Vamos, 6 de espadas, Rey de espadas, una carta para las energías positivas, una carta para el desafío, uy, han saltado varias y las que han saltado son estas dos, que las voy a poner aquí. 5 de bastos, Rey de copas y una carta para el resultado final o futuro reciente de Leo. Una carta para el resultado final y conclusión para Leo. Aquí está. Reina de Pentáculos. Muy bien, Leo. A ver. La base de las barajas. Rey de copas. Rey de copas, caballo de copas. Vamos a ver aquí. A ver, Leo. Empezamos con este 6 de espadas. Este 6 de espadas que es la transición. Dejar atrás lo que no funciona. Buscando la calma mental, buscando la calma emocional. Es un viaje buscando un lugar más sereno.
Puede ser un viaje interior o puede ser un viaje tal cual, un viaje físico, pero siempre hacia lugares más serenos. Y tiene energía de Acuario esta carta. Lo que se encuentra ahora mismo aquí, lo que me está diciendo esta carta es que Leo, estás en un momento de desplazamiento, de cambio de perspectiva y también de necesidad de soltar cargas. Y si esto no lo estás haciendo ya, estás a punto de hacerlo, en muy poco tiempo, en un corto plazo de tiempo. Indica también que estás aprendiendo, Leo, a no quedarte en el conflicto, sino a elevarte y a fluir hacia una mente más clara y también a una evolución de desapego mental. Me marcho buscando mi paz mental, mi paz física. Me voy, dejo atrás esto que tengo aquí, asociarlo a cómo resuena con vosotros. Porque dentro vuestro, en vuestras emociones, en vuestras emociones internas, tenéis a este rey de espadas, que es energía de Acuario, representando la objetividad, la razón, el juicio, claro, una mente estratégica en lo interno. Leo, estás ahí filtrando esas emociones con mucha lógica. Necesitas ordenar tus pensamientos, tomar decisiones con objetividad, no dejarte llevar por lo emocional. De aquí viene este desapego, este alejamiento que tienes ahí. Y el aprendizaje aquí es ese equilibrar la mente con el corazón. Es evolucionar, es llegar a una claridad mental y sobre todo justicia interior y justicia física. En las energías positivas tienes al 3 de bastos. Fíjate que con esta marcha que tienes aquí, con esta reflexión que te marcaban antes las cartas, aquí hay una apertura de caminos, una expansión, una visión hacia el futuro. Estás viendo oportunidades en el horizonte. También está asociado a la energía de Aries. Tienes a tu favor, Leo, la visión, la capacidad de proyectar hacia adelante, de buscar nuevos horizontes, de abrirte nuevos caminos. Y esto es una energía rápida. Esto, si no lo estás haciendo ahora, estás pensándolo ahora, es algo que vas a pensar en breve, que vas a hacer en breve. En moverte, en desplazarte, en salir de donde estás, porque no te está haciendo ningún bien y tú ya tienes puesto el ojo en algo más allá. Ya sea emocional, ya sea de trabajo, ya sea de familia, adáptalo a tu circunstancia. Pero es abrirse a lo nuevo y a confiar en la expansión. En el desafío tienes al rey de copas y al 5 de bastos. El rey de copas está asociado a Escorpio, signo de agua. Y aquí, estas dos cartas juntas aquí, volvemos otra vez a las emociones, a aprender a gestionar las emociones con madurez, sin reprimirlas, sin desbordarse. Y con el signo de bastos, que tiene tu energía de Leo, tu reto está en transformar este conflicto en aprendizaje y en utilizar el motor de crecimiento. Leo, tienes que equilibrar tus emociones. Este rey de copas aquí me está hablando de ti mismo o de ti misma. Equilibrar tus emociones mientras estás
aquí lidiando con tus emociones internas. Y mientras estás también enfrentando otras emociones externas, sin perder la calma, sin dejarte llevar, sin dejarte arrastrar por las luchas del ego. Leo, estás en pleno aprendizaje interior. Y fíjate que terminas la carta con esta reina de pentáculos, que tiene energía de Capricornio, que la reina de pentáculos es abundancia, seguridad material, cuidado de lo práctico, representando esa estabilidad material y emocional sobre todo, que es lo que tú estás buscando, Leo. Así que este viaje que vas a comenzar en breve, si no has hecho ya, lo que te va a traer es estabilidad, prosperidad, madurez. Leo, vas a poder materializar esa seguridad que estás buscando, pero con un enfoque real y concreto. Todo esto te va a llevar a un proceso que puede ser de algunos meses, porque tú esa transformación, Leo, la estás haciendo ya, la estás haciendo ahora, estás ahora en ese camino, ya te has alejado, ya te has ido de donde sea, ya has roto, adáptalo a tu circunstancia, pero ya te has alejado, ya ese camino de aprendizaje que tienes tú interno ya ha empezado. Y vas a empezar a cuidarte de ti mismo y de ti misma, de lo que posees, de tus pertenencias también. Así que vas a tener aquí esta transición, esta búsqueda de la calma que está empezando ya ahora mismo para obtener una mente clara, objetiva, para tener una visión expansiva. Aquí va a haber una apertura y una confianza, sobre todo en el futuro. Vas a equilibrar tus emociones en un tiempo rápido, vas a sanar muy rápido y vas a saber transformar esa sabiduría emocional que tienes para que llegue esa estabilidad con práctica, con sentido práctico. Leo, yo sé que estás transitando desde la mente hacia la tierra. Ese es un viaje de elevar esa confusión mental y proyectar unas nuevas visiones y saber atravesar conflictos emocionales para poder finalmente consolidar la seguridad material y emocional que estás buscando. Leo, espero haberte ayudado a crear más esa confianza en ti. Déjame ver cómo resuena contigo, te leo en comentarios. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Sagitario, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Vamos a ver a día de hoy cómo están vuestras energías, qué mensaje tiene el tarot para vosotros, qué tiene que deciros, qué debéis tener en cuenta. Sagitario, concentraros bien para esta tirada de día de hoy. Vamos a hacer la cruz de la verdad y a ver qué tiene para vosotros. Vamos allá, una carta para el presente. Sagitario, por supuesto, el Sol, Luna, Ascendente y Venus. 8 de espadas. Una carta para las emociones internas. 2 de copas. Esta se me dio la vuelta. Una carta para las energías favorables. Una carta para el desafío. Vaya, cómo saltan. No me gusta leer las cartas al revés. Y una carta para el resultado final. Caballo de bastos. 8 de copas aquí. Vamos a ver. Sagitario, comenzamos con este 8 de espadas aquí.
Y este 8 de espadas, muchos de vosotros, Sagitario, no sé si tenéis esa sensación de bloqueo, de limitación, de miedo a moveros. Os sentís atrapados, con muchas ataduras mentales y autoimpuestas, porque esta carta son ataduras, Sagitario, que ponéis vosotros en vuestra mente. Esta carta está asociada, pues os hace de ayuda al signo de Géminis. Y aquí la evolución pasa por romper esas cadenas, trascender del miedo y de la victimización. Sagitario, tienes que darte cuenta que la libertad está disponible si cambia la percepción. Fíjate si le doy la vuelta a la carta. ¿Ves? Esto está autoimpuesto por ti, esto está en tu cabeza. Mira, tienes aquí tus energías más internas. Tienes el 2 de copas. Esta es una unión, una conexión emocional, acuerdos, amor, entendimiento profundo entre dos partes, asociado al signo de Cáncer. Y según tu primera carta, este 8 de espadas que hemos visto aquí, tu energía interna está buscando esa armonía y esa unión. Pero el reto no es depender del otro para comprender una identidad. El reto está en la evolución del amor por ti mismo y por ti misma. Y en las relaciones conscientes. Yo estoy viendo aquí, Sagitario, que aquí hay algo que no quieres ver. Algo que te estás imponiendo tú mismo o tú mismo. ¿Qué te pasa aquí? Esto pasa por aceptarte a ti mismo, a ti misma, Sagitario, a quererte a ti mismo y a ti misma. En las energías más positivas, fíjate, tienes el 9 de bastos, asociado a Sagitario, a tu signo. Esto eres tú. Es la fuerza de no rendirse aunque haya cansancio. Es tu fuerza interna, Sagitario, que aunque estés cansado o estés cansada, puedes sostener la batalla y salir fortalecido. Es la resistencia, sin volver a caer, te digo, en el victimismo. Adapta a tu circunstancia, Sagitario. No sé por lo que estás pasando aquí, pero aquí hay una situación de victimismo que no te está ayudando nada. Y que no vas a ninguna parte así, ¿eh? ¿Qué tienes en tu desafío? El 8 de pentáculos. Trabaja, disciplina, perfecciónate, aprende a través de la práctica. Y ese desafío está en no perderse en la rutina o exigirse demasiado. Esta está asociada a la energía de Virgo. Y aquí tienes que hacer un esfuerzo, Sagitario, importante. Pero que ese esfuerzo no sea una carga en tu camino. Que sea una evolución para transformarte, para no repetir patrones en el aprendizaje. Adapte tu circunstancia, cómo estás ahora, Sagitario. ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que tienes que soltar? ¿Por qué te estás victimizando tanto? Quiérete a ti mismo, quiérete a ti misma. Y el resultado final, tengo este caballo de espadas, que esta es energía de Géminis, que es un movimiento rápido, es una acción impulsiva, un avance con decisión. Esta energía corta con lo viejo y busca claridad, a veces sin medir las consecuencias, pero el desenlace, Sagitario, te muestra que vas a romper con estos bloqueos. Y lo vas a hacer rápido, en cuestión de días, quizás semanas, pero esto es una energía rápida, con un impulso mental decidido. Pero aprende a no precipitarse. Haz esta evolución de manera consciente, no reacciones de manera impulsiva.
Así que ante este bloqueo mental que tenemos aquí, que lo tenemos ahora, tiene que venir una evolución de la mente. Tienes que buscar ese amor propio. Si tienes pareja, esto es un vínculo consciente que hay que madurar y que hay que trabajar. Si es en el terreno sentimental, tienes que tener tu fuerza interna y una perseverancia si realmente es con alguien y quieres mantener esta relación, este vínculo, como sea. Aunque yo más bien veo, según la tirada, que es contigo mismo y contigo misma. Parece ser que ha habido aquí un punto, algo te ha pasado, que has perdido el amor propio y es lo que tienes que encontrar. A base de disciplina, a base de trabajo, a base de transformar tu rutina. Quiero decir que tienes que salir de esa zona de confort, como te dije antes. Si así no te va bien, mira a ver así. Dale la vuelta. Toma decisiones. Corta bloqueos. Tienes un bloqueo mental bastante grande. Y aunque en lo más profundo tuyo tienes aquí este deseo de sanar, el verdadero reto está en cultivar disciplina, en cultivar la paciencia, en vez de querer resultados inmediatos. Da pasos a pasos, mírate dentro tuyo, qué es lo que realmente quieres. Porque aquí hay un desbloqueo total, un desbloqueo rápido y con decisión. Pero la clave evolutiva está en actuar con conciencia, que no lo hagas a lo loco, no lo hagas con un impulso ciego. Sagitario aprende a pasar esa parálisis mental que tienes ahí al movimiento consciente, a integrar vínculos sanos, a trabajar la paciencia. Solo así y solo así vas a conseguir salir de este bloqueo y lo vas a hacer. Y además de manera rápida, porque eso es una energía que dices, pues venga, me muevo, esto se acabó, yo no puedo estar así. Porque no va con tu naturaleza tampoco, ¿eh? Sagitario, esto es lo que tengo para ti. Espero haberte ayudado. Dime cómo resuena contigo, te leo en comentarios. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.